Familia, por fin llegamos a los ejemplos auditivos. Vamos a escuchar, vamos a sentir. Hasta ahora hemos estado tratando la cuestión tímbrica, contando unas anécdotas, contando unas historias que son muy bonitas para sentarse al lado del fuego con el profe Marmaster y pasar una buena noche hablando de sonido, ¿no? Entre gente pues, que comparte una misma inquietud. Somos frikis del sonido, ¿no? Y estas historias son muy bonitas para darnos cuenta de cómo el sonido afecta al ser humano. Pero un ingeniero de sonido debe ir más allá. Un productor musical debe ir más allá. Debe comprender por qué. No nos podemos quedar en el qué. Debemos comprender por qué. Para comprender por qué, tenemos que intelectualizar, es decir, razonar, establecer una serie de conexiones lógicas. Y además tenemos que experimentar, tenemos que sentir. Porque hasta que no sentimos, no podemos verdaderamente convertir la información en conocimiento. Cuando tú tienes una información, dices, sí. Yo sé que pasar hambre es algo durísimo. 3 días sin comer, madre mía. Tú no tienes ni puta idea. Cuando tú te vayas al monte, te quedes sin comida y lleves 3 días sin comer, tú vas a saber lo que es pasar hambre. Y para eso tendrás que experimentarlo. Pues con esto pasa igual. Tienes que experimentar para que la información se integre dentro de ti y biológicamente eso quede guardado y tú sabes lo que significa pasar hambre. Pues tú tienes que saber lo que significa el timbre. Para eso estamos haciendo el tutorial. Ejemplos auditivos. ¿Qué vamos a hacer en esta práctica? Lo que vamos a hacer es bien sencillo. Vamos a tocar una nota musical, por ejemplo la nota La, que equivale a la frecuencia 440 Hz. Creo que es La 4, es decir, una nota La que está tocada en la cuarta octava de un piano. Un piano tiene 8 octavas, ¿verdad? Teclas blancas y teclas negras que siempre se repiten en el mismo orden. Do, re, mi, fa, sol, la, si, 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 hasta 8 veces. La octava número 4 es cuando tú haces do, re, mi, fa, sol, la, si 4 veces. Tenemos una frecuencia ahí que llamamos 440 Hz. Así la llamamos los ingenieros de sonido, los músicos lo llaman La. Nosotros vamos a tocar esa frecuencia o esa nota La en instrumentos musicales diferentes. La vamos a tocar en un piano, la vamos a tocar en un saxofón y la vamos a tocar en una guitarra. Y como vamos a ver, incluso si yo cerrara los ojos, puedo saber si estás tocando esa nota en un instrumento o en otro. Porque, aunque la nota musical que tocamos es la misma, cada instrumento interpreta esa nota de una forma diferente. ¿Es que el instrumento tiene vida? No. El instrumento tiene armónicos. El instrumento, dependiendo de los materiales con los que está construido, dependiendo de la densidad del material, dependiendo del tipo de material, dependiendo de las dimensiones del material, nos va a ofrecer esa nota musical más una serie de información. Nos va a ofrecer esa nota musical más armónicos, es lo que llamamos armónicos. La nota que nosotros queremos hacer sonar es lo que llamamos frecuencia fundamental. Pero, además de la frecuencia fundamental, cada instrumento musical nos ofrece unos armónicos. De estos armónicos depende la personalidad del instrumento. Y estos armónicos son los que nos permiten distinguir el sonido de una guitarra del sonido de un piano, del sonido de un saxo. Estos armónicos principalmente son los que dan forma al timbre. Se dice que el timbre es la cualidad que nos permite distinguir un instrumento musical de otro, una voz de otra. Si yo cierro los ojos y viene mi padre, yo sé que es mi padre. Aunque no lo vea, gracias al timbre de su voz, que no es igual que el timbre del Papa. Si yo escucho al Papa, yo no sé quién es ese tipo, con los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque nunca he escuchado la voz del Papa, porque no me interesa. Entonces, no puedo reconocerlo. ¿Por qué? Porque no reconozco ese timbre de voz. El de mi padre sí. Y si viene mi hermano también, con los ojos cerrados. Cada uno tenemos un color vocal, tenemos un timbre.
Pero principalmente nos importa el timbre de los instrumentos musicales. El timbre es la cualidad que nos permite diferenciar un instrumento musical de otro. Y el timbre, principalmente, para comprenderlo, tenemos que comprender qué son los armónicos. Vamos a poner los ejemplos auditivos, pero os avanzo, aunque en este tutorial no tratamos mucho de eso, os avanzo que el timbre también depende de otros dos factores: el ataque del instrumento y el flujo. El ataque del instrumento, si tú a un instrumento le quitas el ataque, no puedes distinguir qué instrumento es. No es este el caso. Igual ponemos un ejemplo práctico, pero lo hablaríamos en otro tutorial. El flujo es cómo cambia el sonido del instrumento una vez que ya está sonando. Es decir, un saxofón, tú puedes hacer... Mientras el saxofón está haciendo esa nota, puede haber unas ligeras variaciones. También el timbre depende de eso. Pero principalmente tenemos que quedarnos con la historia de que el timbre es lo que nos permite distinguir un instrumento musical de otro. Vamos a poner ejemplos auditivos, ¿vale? Me cambio de ropa porque este tutorial lo he grabado en un día diferente y tengo una camiseta amarilla, así que me vais a ver con otra camiseta. Venga, familia, vamos al ejemplo. Vemos aquí que tenemos 3 instrumentos musicales. Vamos a mutear los 2 segundos y vamos a tocar el primero. Voy a pedir a todo el mundo que cierre los ojos y que escuche, porque vamos a hacer sonar primero un piano, luego una guitarra y luego un saxo alto. Vamos allá. Piano. Guitarra. Saxo. Aquellas personas que tienen el oído más desarrollado tienen más capacidad para distinguir unos timbres de otros. Evidentemente la experiencia y el desarrollo auditivo cuenta. Los años en esta profesión, los años delante de los altavoces, los años escuchando música cuentan, porque nos ayudan a comprender y a comunicar lo que estamos escuchando con nuestra base de datos cerebral. Es decir, cuando escuchamos algo, un sonido, cuando un sonido excita nuestro tímpano, nuestro cerebro, nuestra mente ya sabe decir exactamente qué sonido es, porque lo ha escuchado otras veces y porque te mueves en ese mundo, ¿vale? Te mueves en ese mundillo, hablas sobre ello, escuchas, preguntas, te informas, ¿vale? Algunos habrán notado las diferencias enormes entre unos timbres y otros menos. Pero en todo caso, nosotros vamos a demostrar qué está pasando aquí. Vamos a observar ahora, gracias a un analizador de espectros, qué ocurre cuando toco un La, vamos a ver, un Do 3 en un piano. Vamos a ver qué ocurre cuando toco un C3 o un Do 3 en un piano. ¿Estáis viendo aquí? La nota C3 la estoy tocando en un piano. Y vamos a ver con un analizador de espectros qué está ocurriendo. Vamos a ver, aquí. Piano. Esto que estáis viendo no son más que frecuencias. Es una onda compleja, una onda que se compone de muchas ondas. La frecuencia fundamental que domina esta onda es la nota La 3. Perdón, Do 3. Aquí está, Do 3. Vamos a ver, arriba podéis ver en el analizador, por aquí arribita, encima de la flecha, la nota que estoy tocando y aquí la frecuencia. Vamos a buscar la nota
C3. C3. Aquí la tenemos. Esta es la nota que yo estoy tocando. Con un piano. Vamos a tocarla con una guitarra. Vamos a tocarla con un saxo. Como vemos, lo que cambia es todo el contenido frecuencial que surge a partir de aquí hacia arriba. Toda la información que surge a partir de C3 es diferente en cada uno de los instrumentos. Vamos a verlo tocando uno por uno. Vean, piano, guitarra, esto que vemos aquí es lo que llamamos armónicos. Los armónicos que tiene un piano son diferentes de los armónicos que tiene una guitarra, de los armónicos que tiene un saxofón. Os voy a hablar de algo súper interesante. Por ejemplo, el saxofón es un instrumento que nace y tiene un sonido, tiene un color, tiene unos armónicos tan complejos que el ser humano no es capaz de aceptarlos en su primer momento. Hacen falta 100 y pico años para que nosotros vayamos acostumbrándonos a la cantidad de armónicos que despliega un saxofón cuando tocas una nota. Es tal la complejidad que al ser humano le costó cientos de años acostumbrarse a ese sonido. Hoy en día es un clásico porque se ha tocado y se ha utilizado mucho en la música jazz sobre todo, pero hemos tardado cientos de años desde que John Sachs creó el instrumento. Nos resultaba un poco estridente. ¿Por qué? Porque es un instrumento que tiene gran cantidad de armónicos superiores. Vean. Aquí. Está generando armónicos el saxofón hasta por encima de los 10 kHz. Llega casi hasta los 13 kHz. Es una característica que comparten los metales. Generan armónicos superiores con una amplitud importante. Sin embargo, la nota que yo tocaba, vean que llega hasta los 13 kHz. Yo empezaba a tocar una nota en 130 Hz. La nota C3, que la ven aquí arriba. Ahí lo ven, C3. Que la pueden ver aquí, C3. Sin embargo, el saxofón me está ofreciendo mucho más que C3. Me está ofreciendo C3 más una cantidad de armónicos que se reparten de una determinada forma. Podríamos decir que es un instrumento que tiene muchos armónicos superiores, por lo tanto corta bien la mezcla. Podríamos decir que es un instrumento que tiene una gran complejidad armónica, por lo tanto tiene un sonido un poco difícil para el oído, porque tenemos que procesar mucha información. ¿Vale? Se podrían decir muchas cosas sobre el timbre del saxofón. Todo lo que dijéramos sobre el timbre del saxofón iba a estar relacionado con sus armónicos, iba a estar relacionado con su color. Tiene una importancia vital saber qué instrumentos utilizar, qué timbres utilizar, qué colores utilizar para la composición musical y, por supuesto, para la mezcla. Cuando estamos componiendo, si pensamos en los colores que necesitamos, estamos pensando en la instrumentación. Es decir, tenemos una composición que se ha creado por un compositor, que se ha desarrollado por un arreglista, pero esa composición se podría tocar con un conjunto de instrumentos o con otro conjunto de instrumentos. Para nosotros acercarnos al concepto musical que queremos transmitir, es muy importante acertar con la instrumentación, ¿vale? Porque
La instrumentación determinará los colores que vamos a sacar de cada una de esas notas y variará infinitamente. No es un tutorial para hablar sobre esto, sobre instrumentación, es un tutorial para alertar de la importancia que tiene el timbre y el color dentro de la música. Vamos a hablar, todavía vamos a ver cómo incluso no solo el timbre te permite distinguir tres instrumentos diferentes, te permite distinguir entre dos pianos de marcas diferentes, por ejemplo, un Steinberg y un Yamaha. Vamos a ver qué diferencias hay entre un Steinberg y un Yamaha. Vamos a ver que existen y todo es una cuestión de armónicos. Estamos ante dos clásicos del mundo del espectáculo y del sonido pianístico. Steinway y Yamaha. Recomiendo, de hecho, a todo el mundo ver un documental que hay sobre la fabricación del piano Steinway. No recuerdo ahora mismo el nombre, pero How Make a Steinway, cómo se hace un Steinway o algo así. Vamos a ver cómo suenan estos dos pianos. Cada uno tiene un sonido. Cerramos los ojos y escuchamos primero el Steinway. Vamos a escuchar una nota, Do, 3 o C3 o una nota 130 Hz golpeada 4 veces. Vamos a escuchar el piano Steinway. Luego escucharemos el Yamaha. Cerramos los ojos. Vamos a escuchar un Yamaha. Cada uno nos produce unas sensaciones diferentes, ¿verdad? No sentimos lo mismo cuando escuchamos un Steinway, cuando sentimos un Yamaha. Sobre eso va la mezcla, señores, sobre eso va la composición musical. ¿Qué sientes cuando escuchas un sonido? Utiliza aquello que te provoca las sensaciones que tú quieres transmitir. Ahí empieza la mezcla. Ahí empieza la mezcla. Cuando empiezas a seleccionar instrumentos y empiezas a determinar las frecuencias que vas a tener en tu producción musical. Atención, lanzo ahí este tipo de reclamo, ¿vale? Este tipo de cuestiones las lanzo al aire para que las planteemos. Escuchamos un piano Steinway y el Yamaha. Steinway, Yamaha, comparación A-B. Una vez uno y otra vez otro. Empezamos por Steinway y nos fijamos qué diferencias, qué sentimos. La principal diferencia que yo siento es que el sonido del Yamaha es un poquito más opaco, un poquito más oscuro. Vamos a ver por qué. Vamos a observar el piano Yamaha en nuestro analizador de espectros. Cuando tocamos la nota C3 en el Yamaha, vamos a ver qué ocurre. Vemos aquí abajo, tenemos nota y frecuencia. Nos ponemos en 130 Hz, que es donde va a sonar nuestro piano. Vamos a ver, aquí más o menos. 132 dice. Vamos, Yamaha. Vamos a ver qué pasa con el Steinway. Lo
primero que se puede apreciar y que es interesante es ver cómo el primer armónico que genera el Steinway, el primer armónico que genera el Steinway es incluso más potente que su frecuencia fundamental. Vean, estamos tocando C3 y miren, el primer armónico es superior a su frecuencia fundamental. El primer armónico es C4, lo pone abajo. Qué curioso, ¿verdad? Cuando tocas un Steinway, el primer armónico suena incluso más que la frecuencia fundamental, que es la que yo quería tocar, C3. Pues lo vemos. Está pasando esto y es real. C4 suena más que C3 cuando yo toco C3. ¿Por qué? Por la fabricación, por las características de los materiales con los que se ha construido el piano Steinway. Por su peso, por su madera, por el tipo de barniz que tiene, por la amplitud de la caja de resonancia, por una cantidad de factores, por todo lo que significa la construcción de un piano, estamos favoreciendo que el primer armónico suene más incluso que la frecuencia fundamental. Y como vemos, los armónicos llegan, vamos a ver, hasta más de 3 kHz. Y llegan con una amplitud notable, vean. Hasta aquí prácticamente. Es decir, los armónicos superiores del Steinway tienen una presencia importante. Vamos a ver qué pasa en el Yamaha. Menos cantidad de armónicos superiores. Y aquí vemos que se favorece el armónico número 2. Es decir, este armónico suena incluso más que la nota C3. El armónico número 2 concretamente es la nota sol. Estoy tocando un do y el piano está haciendo que suene más la nota sol que la nota do. Como vemos, este sol es el armónico número 2. Aquí tenemos el 1, aquí tenemos el 2, armónico número 3, armónico número 4, armónico número 5. Hay una relación matemática perfecta entre todos estos armónicos que se generan. Y si quieren conocer cuáles son los armónicos que se generan cada vez que tú excitas una frecuencia, deben estudiar la serie armónica de Fourier. Es lo que le va a dar esta información, ¿vale? Allá adelante, el que quiera hacerlo es muy interesante y te va a ayudar a entender muy bien la música. Pues como vemos, la cuestión es que se generan una serie de armónicos que surgen a partir de una frecuencia fundamental. Y lo más importante es que estos armónicos que se generan siempre son los mismos, porque es una característica física del sonido, porque es una cuestión de física. Estamos hablando de principios físicos del universo. Cuando tú generas un movimiento en una cuerda y haces que esa cuerda vibre 130 veces por segundo para que genere la nota do, un movimiento de 130 veces por segundo, se generará esa frecuencia de 130 Hz, sonará una nota que nosotros llamamos, porque hemos decidido el ser humano llamarla a esa nota do, do3 o C3, y lo que tenemos que saber es que a partir de ahí se van a generar toda una cantidad de frecuencias al mismo tiempo. Estas frecuencias son lo que llamamos armónicos. Siempre son las mismas frecuencias las que se generan. Sin embargo, los materiales con los que están construidos los instrumentos van a determinar que de todas esas frecuencias que se generan, de todos esos armónicos, resalten más los superiores, los inferiores, los armónicos medios, ¿vale?
ahí es donde entra el mundo del luthier, el mundo de la instrumentación, y ahí es donde entra el mundo del sonido pensado desde dentro, desde un músico, desde un ingeniero. Estamos pensando en armónicos, estamos pensando de una forma mucho más... Estamos en un laboratorio, estamos viendo mucho más que una onda, que es lo que se ve aparentemente. No estamos viendo una multitud de ondas, una complejidad de ondas, estamos trabajando con esas complejidades. Es lo que hacemos cuando trabajamos en mezcla o cuando los músicos que tienen una conciencia musical, tienen una conciencia sonora, desarrollan sus obras. Vamos a hablar ahora sobre las frecuencias fundamentales, sobre los armónicos, quién descubrió todo esto y por qué ocurre este fenómeno. Continuamos.